Buenos días, nos encontramos con la doctora María del Carmen García Cantesano, profesora especialista en Derecho Penal, parte general y parte especial. Ella es miembro y socio del estudio Bramo Arias Torres. Le saluda César Acevedo en nombre del estudio Los Ábalos y de Alerta Informativa. El día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca de lo que es el derecho penal, parte general, ya que usted es muy académica y años ha venido investigando acerca de nuestro derecho penal peruano. A continuación le voy a formular la primera pregunta. ¿Cómo influye el derecho penal en el derecho procesal penal? Bueno, más que influir, son herramientas indispensables, una va de la mano de la otra. A través del derecho procesal penal es posible articular la parte sustantiva, que es la que define el derecho penal. No se puede entender uno sin otro. O sea, el derecho penal material, que es el que define las conductas delictivas y el que establece cómo el Estado retribuye la ejecución de comportamientos nocivos para la sociedad, solamente es posible aplicarlo a través del respeto al debido proceso que se articula mediante las normas de derecho procesal penal. Muy bien, doctora. ¿Por qué es importante estudiar el derecho penal? Si me hablas a nivel de estudio del derecho penal en una facultad de Derecho, yo entiendo que la formación de un jurista que se precie indispensablemente tiene que partir también de unos conocimientos básicos de lo que es el derecho penal. ¿Por qué? Pues porque a través del derecho penal se debe de tener claro por qué se justifica la intervención del Estado en el recorte de derechos fundamentales para la persona, como incluso puede ser la libertad, e incluso puede llegar en determinadas condiciones hasta la pérdida de la vida, y es necesario que un buen jurista entienda qué justifica ese tipo de intervención, cómo se sustenta y cuáles son también los límites a esa intervención estatal. Muy bien, doctora. Estamos en el auge de nuestro nuevo sistema procesal penal, nuestro Código Procesal Penal. Y esta pregunta va prácticamente a ello. ¿Qué significa destacar la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal? O sea, me repito un poco a lo que dije en la primera pregunta, ¿no? O sea, el nuevo Código Procesal Penal, pues yo entiendo que va a facilitar en cierta medida, va a modernizar la administración de justicia desde el punto de vista de hacer más efectivo y más eficaz la lucha contra la criminalidad a través de uno de los medios que puede utilizar el Estado, como es el derecho penal. Muy bien, doctora. Ahora vamos a hablar de uno de los temas que usted ha desarrollado bastante, es sobre el delito de lavado de activos. La primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica del delito de lavado? Bueno, bien compleja esa pregunta. La verdad es que hasta ahorita, si te soy sincera, pues no lo sé. Hay infinidad de posicionamientos doctrinales, bueno, y ahora con el último acuerdo plenario también hemos visto que nuestra jurisprudencia toma un posicionamiento bastante concreto, ¿no? Yo soy bastante práctica desde el punto de vista de que me gusta analizar la naturaleza jurídica de este delito o de cualquier delito desde el punto de vista fundamental, que es la definición legal. Y más allá de los condicionamientos de política criminal que pueden determinar el por qué existe el lavado de activos en nuestro sistema jurídico, que definitivamente la lucha contra este tipo de conductas viene definida por la necesidad del Estado de asegurar que todo aquello que es objeto del tráfico jurídico tenga un origen ilícito, porque a partir de ahí afecta a otros bienes jurídicos como el derecho a la libre competencia, el derecho a la igualdad en el ámbito del tráfico jurídico, pero esos son razonamientos de política criminal. Yo entiendo que nuestra ley en materia de lavado de activos define el delito de lavado de activos como una especie más de delito de encubrimiento real, sobre la base de los propios elementos que definen esta conducta, ¿no? Respetando obviamente los distintos posicionamientos que hay y admitiendo por supuesto que esta posición es objeto de crítica, pero también es objeto de apoyo, o sea, todo es discutible en el ámbito del derecho. Muy bien, doctora. ¿Cómo se configura el tipo subjetivo en los delitos de lavado de activos? En la actualidad es un delito doloso,
Es decir, basta con que el sujeto sencillamente sepa el alcance de la conducta que está realizando, sobre todo teniendo en cuenta que ese tipo de conductas va direccionada hacia la consecución de un resultado muy concreto, que es evitar que finalmente se lleguen a identificar o impedir en cierta medida el descubrimiento del origen ilícito de esos bienes o ganancias que son materia de lavado de activos. Antiguamente, antes de la modificación de la ley, sí se exigía, digamos, que el sujeto actuara con una específica intención, la intención de dificultar el origen. Eso nuestro legislador lo modificó para incorporar ese aspecto como parte del resultado que define, por lo tanto, la conducta delictiva, y desde ese punto de vista basta con que el sujeto sepa que está utilizando objetos, bienes, ganancias que tienen un origen ilícito, que le está dando un uso desde el punto de vista o que está poseyendo o que comercializa o que transfiere o que convierte ese tipo de objetos buscando fundamentalmente como resultado objetivo, no desde un punto de vista de la intención, sino desde el punto de vista del resultado objetivo que persigue, dificultar el que sea descubierto o el que sea materia de persecución por parte de la Administración de Justicia. Doctora, ¿en qué consiste el valor de los bienes objeto del delito de lavado de activos y la determinación de la pena? Vamos a ver, objetivamente hablando, desde el punto de vista estricto del principio de legalidad, el valor de los bienes en materia de lavado de activos no tiene mayor repercusión, ni en la definición de la conducta, ni desde el punto de vista de que sea necesario que haya un mínimo, o esos bienes tengan que tener un mínimo a efectos de aplicar el tipo penal. Desde el punto de vista, por lo tanto, de la determinación de la pena, si no tiene repercusión en la definición del tipo, no podría tener repercusión en la determinación de la pena. Sí podría tener repercusión desde el punto de vista de una eventual reparación civil que pudiera exigirse, no desde el punto de vista de la reparación o desde el punto de vista de la determinación de la pena en sentido estricto, de cara a decir si la cantidad en materia de lavada es tanto, pues el juez podría establecer una pena mayor que si fuera una cantidad menor. No tiene ningún tipo de repercusión. Sí, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la determinación de la reparación civil. Doctora, ¿la prueba en el delito de activos? Es difícil. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos es un delito cuya existencia depende de la previa comisión de un delito anterior. Es decir, el sujeto que comete este tipo de conductas necesariamente actúa porque los bienes sobre los cuales actúa han sido objeto de una conducta anterior. Establecer, por lo tanto, esa conexión es bien difícil. Sobre todo cuando el resultado propio y característico del lavado de activos es hacer más difícil aún el que se sepa de dónde vienen esos bienes o esas ganancias. Por lo tanto, es bastante complicado obtener una prueba objetiva que realmente acredite que se ha cometido el delito de lavado de activos. En cierta medida, acá, cuando se abre una investigación por este tipo de delitos, suele utilizarse bastante manejarse bastante el recurso del indicio, ¿ya? Es decir, el indicio probatorio y prueba de ello es el último acuerdo plenario, donde da una especie de listado donde se mencionan una serie de indicios que no llegan a tener la consideración de prueba, es decir, pudieran generar la duda respecto al origen ilícito de las ganancias que maneja una determinada persona, pero siguen siendo indicios. Mi pregunta es, ¿sobre esos indicios se puede sustentar una condena? Ese es el inconveniente. Muy bien, doctora. Otro punto importante, ¿no? ¿En qué consiste el valor probatorio del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera? Me refiero a la ley número 29038 de fecha 12 de junio de 2007. Es un documento más que puede sustentar una investigación, o sea, puede ser un indicio de cara a abrir una investigación, y una vez que se incorpora en el ámbito del juicio oral, pues tendrá el mismo valor probatorio que cualquier otra pericia
que cualquier otro documento que haya sido objeto de ratificación por parte de sus autores. Prueba fundamental y básica sobre la que pudiera sustentarse una condena sobre el lavado de activos, no, porque obviamente es un informe de parte que entiendo yo que debería de ser ratificado en el ámbito del proceso penal con otros medios probatorios que se pudieran aportar. Doctora, ¿cuál es la prescripción en los delitos de lavado de activos? Como todo delito, las reglas generales en materia de prescripción para el lavado de activos no varían, no cambian. Es decir, desde ese punto de vista, si el delito de lavado de activos es un delito que define una determinada conducta sobre la base de un concreto resultado, a partir del momento en el que el sujeto realiza la conducta delictiva comienza a computarse el plazo de prescripción. Pero en realidad, hablar de prescripción en el delito de lavado de activos, donde estamos hablando de un delito que tiene una pena máxima sin agravantes de 15 años, pues es en realidad un poco absurdo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que ese plazo se duplica, o sea, realmente hablar de prescripción no tiene mucho sentido práctico, para nada, en absoluto. Doctora, finalmente, ¿cuál es la consumación en este tipo de delitos? El acuerdo plenario es algo bastante positivo y que yo realmente alabo desde el punto de vista de la interpretación que ha hecho ahí de la norma en ese acuerdo plenario, es que al definirse como un delito que exige la causación de un determinado resultado, pues la consumación exige que se dé ese resultado. ¿En qué consiste ese resultado? Pues en acreditar que realmente que el sujeto que ha realizado algún tipo de actividad con bienes que sabe de origen ilícito, pues a través de ese tipo de actividad ha buscado en cierta medida impedir o dificultar o trabar el que se pueda determinar el origen de esos bienes, el origen ilícito de esos bienes. Es decir, no basta con que el sujeto pues sea descubierto, por ejemplo, con el típico maletín, llevándose el dinero, yendo hacia otro lugar donde va a depositarlo. Eso sería un delito cometido aún en grado de tentativa. La consumación sí exige que ese acto pueda poner de manifiesto que objetivamente supone una traba para poder determinar de dónde procede la procedencia ilícita de esos bienes. Esa sería la consumación del delito. Pues bien, muchas gracias. Hemos tenido la participación brillante de la doctora María del Carmen García Cantizano. Le agradecemos una vez más en nombre del estudio Los Sábalos y de Alerta Informativa. Buenos días. Muchas gracias, muy amables.